En 1925, 179 personas vivían en esta isla. Hoy solo quedan 11. La mayor supera los 80 años. La menor tiene 12. Cada invierno, cuando el ferry no puede atracar durante semanas, quedan totalmente solas en una roca volcánica del Atlántico Norte, sin rescate ni saber cuándo cambiará la situación. Esto es Maikines, y su historia es la de cualquier lugar que el mundo moderno considera demasiado remoto. Para entender Maikines, primero hay que conocer las Islas Feroe, 18 islas volcánicas en el Atlántico Norte, entre Noruega, Islandia y Escocia, más cerca de la nada que de cualquier otro sitio. Allí, en medio del océano, la corriente del Golfo se encuentra con el Ártico y crea un clima que los modelos llaman extraordinario, pero que la mayoría describiría como aterrador. Las Islas Feroe son autónomas bajo soberanía danesa, hablan feroés y viven de la pesca, la cría de ovejas y un turismo creciente, impulsado por parecer el fin del mundo, aunque técnicamente son accesibles. Maikines es la más occidental de las 18, la más alejada de todo. Se llega desde Vágar, donde está el aeropuerto principal, tomando un ferry desde el pueblo de Sørvágur. Con buen tiempo, el viaje dura unos 45 minutos. Con mal tiempo no hay servicio. El ferry opera de mayo a agosto y una semana en octubre. El resto del año, la única conexión con el exterior es un helicóptero financiado por el gobierno para los residentes permanentes. Cuando las tormentas invernales llegan con fuerza, a menudo durante semanas, ni siquiera el helicóptero puede volar. La isla tiene unos 10 kilómetros cuadrados de basalto volcánico. Knúkur, su pico más alto, alcanza 560 metros sobre el nivel del mar. En casi todos sus lados, oscuros acantilados caen directo al océano, con la base cubierta de espuma blanca por olas del Atlántico que han cruzado todo el mar. No hay carreteras ni autos. Las mercancías se mueven por el pueblo en vehículos todoterreno, sobre caminos asfaltados entre las casas y en un pequeño funicular para la carga pesada desde el puerto. Para llegar al resto de la isla se camina por senderos usados durante siglos por los habitantes y sus antepasados. El pueblo está al este, en una pequeña hondonada protegida. Hay 40 casas, muchas con techos de césped, una construcción tradicional feroesa que protege del frío y mezcla los edificios con la ladera. También hay una iglesia de piedra de 1878 y un pequeño arroyo que cruza el centro. Los tonos rojos, amarillos, azules y verdes resaltan sobre el paisaje volcánico gris verdoso. Es un lugar impactante que las fotos muestran bien, pero nunca por completo, porque no captan el silencio, el viento ni esa luz del Atlántico Norte que hace que todo parezca cercano e inalcanzable. De las 40 casas, 34 permanecen vacías durante 10 meses al año. Los antiguos residentes vuelven en verano, abren sus casas brevemente y las cierran cuando terminan las vacaciones y el ferry deja de operar. 6 casas están habitadas todo el año por 11 personas. ¿Cómo era antes? Maikines no siempre estuvo al borde de desaparecer. Durante siglos fue una comunidad activa y poblada. Aislada y dura, sí, pero autosuficiente, como debían ser las comunidades de las islas volcánicas del Atlántico Norte para sobrevivir. Las primeras huellas humanas datan de alrededor del año 625, cuando el análisis de polen reveló cultivos de avena y cebada, compatibles con los primeros asentamientos de monjes y ermitaños irlandeses que recorrían el Atlántico Norte siguiendo a las aves marinas. Los nórdicos llegaron después. La comunidad que surgió vivía de criar ovejas, pescar y capturar aves marinas, frailecillos, alcatraces y fulmares. Prácticas que hoy parecen impactantes, pero para una población sin tiendas, cadenas de suministro ni alternativas durante un invierno de escasez eran simplemente necesarias para sobrevivir. El carbón era otro recurso. Las capas volcánicas de Maikines contienen vetas que atraviesan los acantilados hasta 370 metros sobre el nivel del mar. Extraerlo no era una metáfora de sacrificio. Significaba escalar la roca bajo el clima del Atlántico Norte para conseguir el combustible que mantenía a cada hogar con vida durante el invierno.
Los hombres realizaban este trabajo y toda la comunidad dependía de él. Que siguieran haciéndolo generación tras generación demuestra su determinación y las pocas alternativas que tenían. Para 1925, la población había llegado a 179 habitantes y la escuela contaba con 27 alumnos. En 1927, un maestro decidido llamado Paul N. Pedersen construyó una piscina, la primera de todas las Islas Feroe, justo aguas abajo de la cascada del pueblo. En 1928, la isla recibió conexión telefónica mediante un enlace de radio entre los faros. El faro de Mykinesholmur, un pequeño islote unido a la isla principal por un puente peatonal de 40 metros sobre un estrecho canal marítimo, fue construido en 1909. Un segundo puente se levantó en 1953. Nada de esto fue fácil. La historia de la isla está marcada por catástrofes que muestran lo que significaba vivir tan lejos de cualquier ayuda. En 1595, unas 50 embarcaciones naufragaron durante una tormenta repentina y murieron todos los hombres en edad de trabajar de Mykines. Entre 200 y 300, prácticamente toda la población masculina productiva perdida en una sola tarde. En 1895, otra embarcación de Mykines naufragó y murieron sus 6 tripulantes. En 1792 se abandonó la práctica de atar con cuerdas a los recolectores de aves, tras morir 2 hombres por la cuerda. En septiembre de 1970, un Fokker F-27 de Icelandic Airlines de Bergen a las Feroe se estrelló en Mykines por mal tiempo. Murieron 8 personas y sobrevivieron 26. 3 pasajeros caminaron durante 1 hora hasta el pueblo para alertar a las autoridades. Vivir en Mykines siempre ha significado esto. Belleza, sí, pero inseparable de la violencia del entorno que la crea. El declive comenzó después del máximo de población de 1925. Para 1953 quedaban unos 150 habitantes. Desde entonces la caída fue constante, década tras década, sin una sola catástrofe ni una decisión oficial. La isla simplemente fue quedando atrás. La causa fue la misma que afectó a muchas islas remotas del Atlántico Norte durante el siglo XX. No había un puerto para barcos pesqueros modernos, conexión por carretera con la economía principal, ni educación más allá de la primaria. Todo joven que quería estudiar secundaria debía marcharse durante la adolescencia y rara vez regresaba. Tampoco había empleos capaces de competir con las islas principales, mientras la pesca se industrializaba y la economía se modernizaba. Para cada familia la decisión era personal: un trabajo, una oportunidad o la educación de un hijo. Una emergencia médica. Una a una las familias tomaron decisiones que las alejaron de la isla. La comunidad se redujo y, cuanto más pequeña era, más difícil resultaba mantener lo que la sostenía: la escuela, la tienda y la certeza de contar con gente suficiente ante cualquier problema. De 179 habitantes pasaron a 100, luego a 50, después a 20 y finalmente a 11. El famoso pintor feroés S. J. Mykines nació en Mykines en 1906. La casa azul de la entrada era de su familia. Hoy Christian Schuss ofrece alojamiento, comida y frailecillo frito a turistas. La isla que dio origen a una de las figuras más importantes de la cultura feroesa mantiene hoy su memoria recibiendo turistas que vienen a fotografiar los frailecillos que él observaba desde estos acantilados. ¿Cómo sobreviven? Las 11 personas que viven todo el año en Mykines no están allí por casualidad. Eligieron permanecer en una isla volcánica del Atlántico Norte, con el acceso más limitado de cualquier comunidad habitada de Europa Occidental. En la práctica, esa decisión exige una preparación constante. Los alimentos deben almacenarse. El ferry lleva suministros de mayo a agosto y durante una semana de octubre. El helicóptero transporta pasajeros y pequeñas cargas todo el año, cuando el clima lo permite. Pero cuando llega el invierno y las tormentas aparecen cada 3 o 4 días, ninguno puede operar con seguridad.
Los 11 residentes se preparan almacenando comida para varias semanas, porque la próxima entrega puede ser realmente incierta. Es una preparación nacida de la experiencia con el aislamiento real. Las casas habitadas reciben el cuidado de quienes saben que, en una isla sin ferretería ni técnicos disponibles, el mantenimiento debe ser preventivo. Si un techo falla en enero, el problema es grave, y los residentes actúan en consecuencia. En 2025, la economía de Mykines combina varios sistemas. La cría de ovejas, que aún continúa y representa la economía tradicional de las Islas Feroe antes de la industrialización pesquera. Algo de pesca, aunque mucho menos que antes, y la recolección regulada de huevos de aves silvestres autorizada cada año mediante cuotas del Museo de Historia Natural de las Feroe. Esta práctica conecta a los habitantes actuales con tradiciones de subsistencia que se remontan a los primeros pobladores. También hay artesanías limitadas y subsidios del gobierno, porque ninguna comunidad tan pequeña y remota puede sostenerse hoy sin ayuda externa. Las autoridades feroesas y danesas la proporcionan. Después llega el verano, la temporada que mantiene viva la economía y plantea preguntas más complejas. La invasión. De mayo a agosto, Mykines se convierte en uno de los lugares más visitados de las Islas Feroe. El ferry sale de Sorbagur entre 1 y 3 veces al día. El acceso a los senderos fuera del pueblo que llevan a las colonias de frailecillos y al puente hacia Mykines-Holmur está limitado a 200 visitantes diarios y exige pagar una excursión guiada. El café abre, la casa de huéspedes se llena y los 11 residentes permanentes pasan a ser personajes secundarios en unas 20.000 visitas al año. Los frailecillos son la razón. Mykines alberga unas 125.000 parejas reproductoras de frailecillo atlántico, la colonia más grande de las Islas Feroe y posiblemente la colonia accesible más grande del mundo. Anidan en madrigueras sobre laderas cubiertas de hierba desde finales de abril hasta finales de agosto. Son completamente indiferentes a los humanos, que aquí prácticamente nunca los han amenazado. Por eso pueden observarse y fotografiarse a menos de 1 metro, con una cercanía por la que muchos fotógrafos de naturaleza cruzan medio mundo. La isla también alberga colonias de alcatraces del norte, 50.000 parejas de fulmares boreales, 50.000 de paíños europeos, 23.000 de gaviotas tridáctilas y 9.500 de araos comunes. En 2012, toda la isla fue declarada Humedal Ramsar de importancia internacional. Es uno de los lugares de reproducción de aves marinas más importantes del Atlántico Norte. Esto atrae a 20.000 personas al año, una realidad que los 11 residentes permanentes deben asumir junto con sus demás responsabilidades. El aporte económico del turismo es indiscutible. El café, las excursiones y la casa de huéspedes generan ingresos esenciales para una comunidad que no puede sobrevivir solo criando ovejas. El argumento económico está resuelto. La otra pregunta es distinta. ¿Qué se siente vivir en un lugar que, para casi todo el mundo, solo existe como fondo para fotografías ajenas? Ver tu pueblo, donde decidiste quedarte y donde tus antepasados construyeron, lucharon y murieron en los acantilados, convertido en una parada de unas horas antes de revisar el ferry a Vagar y reservar una cena en Tórshavn. Los habitantes de Mykines rara vez hablan de esto en público. Son solo 11. Reciben huéspedes habituales, mantienen buenas relaciones con los guías y participaron en convertir la isla en destino turístico. Además, el turismo ha permitido que siga habitada, cuando criar ovejas y subsistir quizá no habría bastado. Pero entre junio y agosto desaparece el silencio que define la isla el resto del año, el mismo silencio por el que algunos eligieron quedarse. En verano, Mykines no puede ser ambas cosas al mismo tiempo, los mayores y los más jóvenes. La realidad demográfica de Mykines es la versión más extrema de lo que viven las comunidades remotas en todo el mundo. La edad media de sus residentes permanentes supera los 70 años. Algunos pasan de los 80 y conservan conocimientos que no existen por escrito. La ubicación exacta de los mejores lugares de pesca accesibles desde el pequeño puerto, los métodos tradicionales para preparar skerpikshot,
el cordero secado al viento típico de las Feroe y la historia de cada casa y cada familia. También recuerdan cómo era la comunidad cuando había suficientes personas para ser un verdadero pueblo y no solo un grupo de vecinos. Y está el residente más joven, de 12 años, creciendo entre 40 casas, de las cuales 34 permanecen vacías casi todo el año. Recorre el mismo camino a la escuela que generaciones de niños caminaron antes, excepto que ahora la escuela ya no está en la isla. Para recibir educación secundaria hay que marcharse, y casi todos los que se fueron a estudiar durante las últimas décadas nunca regresaron. ¿Qué significa crecer sabiendo que la persona más anciana de tu comunidad guarda tradiciones que desaparecerán con ella y que el camino hacia tu futuro te aleja del lugar donde naciste? La decisión que tomes a los 15, 16 o 18 años, quedarte o irte, no solo cambiará tu vida, sino que podría decidir si quedará algo aquí para quienes vengan después. El joven de 12 años todavía no comprende por completo esa pregunta. La mujer de 81 lleva décadas enfrentándola. Entre ambos, casi sin generaciones intermedias, se concentra todo el futuro de un asentamiento con más de 1000 años de historia. En comunidades así existe una transmisión de conocimientos muy particular. No se aprende en aulas ni puede guardarse para consultarlo después. Es saber interpretar el clima del Atlántico Norte observando el ángulo de las nubes sobre el oeste. Y saber cómo mantener el funicular sin el manual que jamás llegó a escribirse. El conocimiento de qué senderos se vuelven peligrosos después de ciertos tipos de lluvia es un saber que pasa de una persona a otra mediante la experiencia compartida, y en Mykines quedan muy pocos eslabones de esa cadena. La isla no desaparecerá. Mykines está formada por basalto creado hace 60 millones de años durante antiguas erupciones volcánicas. Es la roca más antigua de las Islas Feroe y seguirá allí cuando todos sus edificios hayan vuelto a caer sobre la ladera y los frailecillos lleven 10.000 años dominando solos los acantilados. La pregunta es sobre las personas. Si el asentamiento que posiblemente iniciaron monjes irlandeses en el siglo VI, que ampliaron los colonos nórdicos y que mantuvieron ovejeros, pescadores y cazadores de aves pese a las catástrofes, el aislamiento y el desgaste de la economía moderna, seguirá habitado dentro de una generación. El niño de 12 años representa esa pregunta, pero la respuesta no depende solo de él. Depende de que la economía siga siendo viable, continúen los subsidios del helicóptero y el ferry, y el turismo de verano genere ingresos suficientes. También depende de que vivir allí todo el año siga siendo razonable y de que parte de la diáspora, antiguos residentes que vuelven en verano o hijos y nietos de quienes se marcharon, decidan romper un siglo de éxodo y regresar. No son muchos, pero algunos pasan el invierno. Ahora, en enero, el ferry lleva 2 semanas sin llegar a Mykines. El Atlántico Norte golpea con toda su fuerza los acantilados de basalto. Los frailecillos se fueron en septiembre y pasarán meses flotando en mar abierto, rodeados únicamente por olas. Las casas de huéspedes están cerradas, el café también. De las 40 casas, solo 6 tienen luz, 11 personas, 6 hogares. La roca volcánica se formó hace 60 millones de años y sobrevivirá a todos nosotros por un tiempo imposible de imaginar. Es la misma roca donde estuvieron sus antepasados, mientras el mismo mar golpeaba los mismos acantilados. El asentamiento sobrevivió a la tormenta de 1595, que mató a todos los hombres trabajadores de la isla. También soportó el accidente aéreo de 1970, un siglo de declive económico, la partida constante de sus habitantes y su transformación en destino turístico durante el verano y casi pueblo fantasma durante el invierno. La isla sobrevivirá. Esa no es la pregunta. Ha resistido todo lo anterior y al basalto no le importa el siglo XXI. La pregunta es si esas 6 ventanas seguirán encendidas dentro de una generación o si se apagarán una por una, hasta que Mykines se una a las islas del Atlántico Norte que estuvieron habitadas y ahora solo son un recuerdo. 11 personas separan a una comunidad viva de una nota histórica. 11 personas y la decisión que el niño de 12 años todavía no ha tomado.